ajonjolí de todos los moles. Está bueno el debate internacional que hay entre el presidente López Obrador y Javier Milei, el presidente de Argentina, porque es un debate conceptual. Claro que Milei es boquiflojo, es grosero y le llama ignorante a López Obrador, un hombre que conoce de historia, sobre todo de América Latina y de México, como pocos. Imagínense un examen de historia entre Milei y López Obrador. O sea, yo creo que hasta López Obrador sabe más de historia de Argentina que el propio Milei. Así, con eso acabamos pronto. Y luego, brincos diera Javier Milei por tener una economía como la mexicana, con crecimiento, con control de inflación, con un superpeso, con índices de desempleo bastante bajos. Entonces, bueno, pues hay que remitirse también a los hechos. Milei le llama ignorante a López Obrador y el presidente no se quedó callado y escribió un tuit porque dijo hay que fijar la postura y en este caso habla de antipatías que se reconocen, pero López Obrador ha mantenido el respeto, aunque Milei ya se enojó. El presidente argentino me llamó ignorante y entonces le escribí una carta, no le escribí a él, puse en mi tweet una carta. También hay que ver en qué contexto se da, ¿no? El que lo entrevista es, pero facho. Entonces lo entrampó, o sea, siento yo, ¿no? Sí, porque iban con ese propósito. Es que este periodista de Miami, tengo 20 años o más que no coincido con él, pues, o no coincidimos. Entonces hay antipatía recíproca. Milei afirmó que soy ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Una postdata, abrazo a Gustavo Petro, porque también se metió con él. Y bueno, pues es que Milei está en su laberinto, como vendió humo, dijo que iba a resolver los problemas de Argentina, bueno, estrangulando aún más a la población y ya la gente está cada vez más harta. Entonces está desesperado Milei. Insultó todavía peor al presidente de Colombia, lo calificó de terrorista. Pero ese es el corte de la derecha, ese es el sello, el autoritarismo, siempre el insulto por delante, no se van a los debates de fondo, sino se van por la forma. Y a propósito de la derecha en México y de cómo está el termómetro de la censura, ya les adelantábamos que hay un magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, que le pide al INE que revise el libro Gracias de López Obrador, porque supuestamente contendría expresiones que violan la imparcialidad en la contienda electoral. Ya hasta un libro de López Obrador les molesta, que por cierto es el más taquillero. O sea, ¿qué sentido tendría censurarlo? Ya mucha gente lo compró. Pero hay que decir que hubo una denuncia del equipo de Xóchitl Gálvez ante el INE por el libro, que hay una expresión ahí que habla de una candidata que representaría la continuidad.
Entonces eso le molestó a Xóchitl Gálvez y el INE dijo, no vemos mayor problema. Sin embargo, el equipo de Gálvez acudió al Tribunal Electoral, impugnó esta decisión y este magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el que trabajó para Felipe Calderón como presidente, le está diciendo al INE, no, sí revisa el libro, porque hay partes que podrían ser censuradas y que violan la equidad. O sea, ¿qué harían? ¿Retirar los libros? Es un absurdo, pues, otra vez lo que están haciendo estas instituciones. Un magistrado del tribunal está pidiendo que se revise mi libro y se prohíba. Un magistrado que se apellida creo que Franco, pero lo pidió alguien que no puedo mencionar aquí porque ya no puedo hablar de ciertas personas. ¿Mande? ¿Clase de historia? Vamos a esperar a ver si la Inquisición lo pone en libro prohibido y como era antes, pues leí que van a revisar. Es que ya lo habían presentado y el INE había desechado la petición, pero acudieron al tribunal y el tribunal dice que el INE tiene que revisar. Pues de ni modo que yo le borre, o podemos hacerlo así, ¿no? Que lo adquiera la gente y que no lea lo que está prohibido. Vamos a esperarnos, ¿no? Les presumo para que se rían, que no se enojen, que se rían nuestros adversarios. Va en primer lugar de venta. Vamos a seguir. Y lo ha comentado el presidente López Obrador, estamos en temporada de sopilotes. Las narrativas de la oposición y de los adversarios de López Obrador son el miedo, que todo está hecho un caos. Ahora López Dóriga salió con esta fake news diciendo, vean cómo está la zona Esmeralda allá en Atizapán, Estado de México, un incendio sin control. Y resulta que no es el Estado de México, sino un incendio en Honduras. Así lo exhibió este otro fake news, una nueva noticia falsa más de López Dóriga. Es pero a lo mejor no es cierto. Así el incendio esta noche en Esmeralda, en Atizapán, dice Joaquín. Y es de Tegucigalpa, Honduras. La imagen. Si es cierto, es lo que les estoy planteando. Serénense. La vida es sublime. Nos da mucho gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Para qué amargarnos? No tiene ningún sentido. Y López Obrador ha hablado continuamente de lo que representan López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y varios comunicadores que representan intereses económicos. Y bueno, pues también habla de sus agendas. Hay que destacar que en días recientes se ha viralizado este fragmento de una entrevista que se le hizo a la empresaria más rica de este país, María Asunción Aramburu Zavala. Ella era la dueña de Grupo Modelo, vendió una muy buena cantidad de acciones a un grupo belga hace ya algunos años y se ha dedicado al desarrollo inmobiliario. Ella destacó en su momento y lo puso de relieve, incluso Genaro Villamil, como reportero entonces de Proceso, sacó parte de esta historia, esta denuncia que hizo la empresaria en torno a Joaquín López Dóriga y su esposa. ¿Qué dijo la empresaria? Que a través de emisarios, López Dóriga y su esposa la presionaron, la intentaron extorsionar, querían $5 millones para que López Dóriga no mal hablara
sobre el desarrollo inmobiliario que estaba haciendo la empresaria en la calle de Rubén Darío, en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Vamos a recordar parte de lo que comentó María Asunción Aramburu Zavala y que se ha viralizado en torno a López Dóriga. No puedes tener duda en que lo primero son tus valores. Caso, por ejemplo, fue el tema de López Dóriga, que estuvo en los medios, todos ustedes lo conocen, y claramente, creo que fue muy, muy claro que estuvimos parados detrás de nuestros valores y hicimos lo correcto, aunque hubiera sido más fácil tomar el camino incorrecto, Pero estuvimos detrás de nuestros valores y estuvimos ahí y fue un camino de espinas, Pero estuvimos detrás de nuestros valores y lo cumplimos. Y por cierto, tendríamos que preguntarnos sobre este tema si hubo denuncias penales y en qué terminaron. Pero bueno, parte de lo que está en el debate público, y veremos también si hay una respuesta puntual de López Dóriga, que tendría también su derecho de réplica garantizado, ¿no? Y destacar que López Obrador sigue en este debate abierto con sus adversarios y recuerda lo que Lorenzo Córdoba dijo, este expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, para empezar, ha sido muy racista, muy clasista, fue exhibido en una conversación privada en donde insulta a los pueblos originarios. Y después Lorenzo Córdoba señala que López Obrador quiere que hablemos como él y que no debemos hablar como el poderoso. Y luego se avienta esta frase, by the way, ¿no? Que es una frase norteamericana, no se da cuenta que ya está bien colonizado Lorenzo Córdoba y que pues ese es el lenguaje de Estados Unidos, es la penetración, ¿no? En fin, están en su laberinto y López Obrador también se refiere a Lorenzo Córdoba y a otras expresiones como las de Fifi. La conferencia de prensa mañanera, como se le dice, ¿no? No me gusta a mí hablar nueva lengua, así que prefiero decir conferencia de prensa matutina. Orwell enseña por qué no hay que hablar como el poderoso quiere que hablemos, ¿no? Es un símbolo de sometimiento y de abuso de la autoridad, by the way. Ya me pidieron que bajáramos, sí, una conferencia mañanera, aunque no le guste a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo es que dice? La nueva lengua o la lengua nueva. Quisiera la lengua vieja. No se dan por enterados de que ya han habido cambios y sobre todo un cambio de mentalidad en la mayoría de nuestro pueblo. Y además se supone que Lorenzo Córdoba es investigador. Si hubiera investigado, el término mañanera se lo puso la prensa mexicana a las conferencias de López Obrador cuando las hacía de lunes a domingo, cuando él era jefe de gobierno. Entonces se empezó a socializar el término entre los propios reporteros. Te decían, vienes a cubrir temprano, vienes a cubrir en la mañana, y empezó a acuñirse el término, vienes a la mañanera de López Obrador. Entonces, eso viene de ahí, no es que el presidente haya ideado un término para imponerlo en la población, pero bueno, es que el león piensa que todos son de su condición, ¿no? Y Lorenzo Córdoba fue absolutamente autoritario como presidente del INE, hay que recordarlo, incluso cómo se ponía todo rojo y enojado. Bueno, hay que destacar que López Obrador pues también retoma una expresión de Enrique Krause, que es uno de los ideólogos del conservadurismo. Él quiere ser como el padre del conservadurismo, pero realmente pues es Vargas Llosa, ¿no? Tiene todavía más alcance internacional. Krause es como para alguna élite intelectual mexicana, pero él dice que Latinus es hoy en día lo que fue Proceso frente al autoritarismo, pero se refiere al proceso de Julio Scherer, en donde tenían dificultades para imprimir los semanarios, porque había una censura muy vertical, había un acoso del poder. Y Latinus, ¿a quién representa? Pues Latinus hoy en día tiene relación directa con Roberto Madrazo. ¿Cuál es la pretensión de Latinus? ¿Hacer un periodismo o hacer negocio? Entonces, por eso ve un desatino López Obrador
en esta comparación que hace Krause con Latinus y con Loret. Acaba de decir Krause, imagínense, el sabiondo de Krause, ¿no? De que Latinus, el programa de Loret de Mola, es el equivalente a lo que fue Proceso, la revista Proceso en los años 70, la revista manejada por don Julio Scherer, según Krause, es lo mismo que Latinus manejado el programa por Loret de Mola. Pero estamos hablando de un gurú de la intelectualidad. Están realmente en franca decadencia. Han perdido la imaginación, el talento, porque se entregaron a la mentira y los afectó, los azotó muy fuerte el que ya no tengan acceso al dinero, la facilidad con que obtenían dinero y además poder, aunque fuese limitado, porque eran influyentes. Y a propósito de las campañas de desprestigio que ya lo ha comentado el presidente, están tirando el dinero a la basura. Contrataron los de la oposición a publicistas que venden humo y que ellos pensaron que de la noche a la mañana iban a lograr, ¿no?, bajar a la 4T, quitarla del camino, ¿no? Incluso hoy López Obrador hizo una reflexión muy interesante. Dice, pues ¿cómo van a dinamitar una transformación que ha llevado mucho tiempo y que además hoy la gente ve el presupuesto aplicado en sus propias manos, no en las manos de la oligarquía? Y a López Obrador, con esto que sucedió, el saludo a la mamá del Chapo, no lo han dejado de bajar, de tildar de narcopresidente. Una de sus pruebas de los adversarios es que saludó a la mamá del Chapo. Por eso López Obrador vuelve a explicar qué fue lo que sucedió en Badiraguato. Fue a revisar una obra y le avisaron que estaba la mamá de Joaquín Guzmán Loera, que por cierto ya falleció la señora, y lo que quería era platicar con el presidente o darle un mensaje en donde le pedía puntualmente que sus hijas pudieran visitar al Chapo en la prisión en los Estados Unidos. Y lo que hizo López Obrador fue saludar a la señora y canalizó el mensaje a través de la vía diplomática y mediante la Embajada de México en Estados Unidos. Pedí una prueba en la entrevista de 60 minutos, la televisora estadounidense, una prueba, y alguien ahí dijo, yo tengo una, y es donde voy a saludar a la señora de Guzmán Loera, sí, esa es la que la voy a ver a su camioneta, que me entrega una carta pidiéndome de que 2 de sus hijas puedan ir a ver a su hermano a Estados Unidos. Y le dije, sí, señora, déjeme la carta, vamos a gestionarlo. Y le dije al secretario de Relaciones de entonces, Marcelo Ebrard, trátalo con el embajador de Estados Unidos en México para que, si pueden, le den visa y vayan las hermanas a verlo. Para eso fue. Y hay constancia en relaciones, y hay constancia en la embajada
una sola prueba, pero no les importa eso. No sé si les dio permiso o no les dio permiso